¿Así que los argentinos somos racistas? ¿Por qué sale el símbolo? Porque salió el símbolo de la masonería en la bandera argentina en el batido con Inglaterra. ¿Por qué de pronto ahora? ¿Por qué los chicos salieron tan mal a la cancha? ¿Por qué? Porque tantas preguntas me hago. ¿Por qué ahora estamos todos acá que prácticamente nos dijeron que porque somos pasionales estamos muertos de hambre y de pronto por eso salimos todo el pueblo unido a la calle? ¿Perdón? Mi pregunta no es por qué. Mi pregunta es ¿para qué? Te lo pido. ¿Para qué? Les voy a contar una historia que me pasó a mí cuando yo era chica. Yo tendría 12 años, 13, no me puedo acordar bien. Me acuerdo que estaba en el colegio, que la maestra de historia estaba todo el tiempo embarazada, me acuerdo. No sé lo que habré puesto en un examen. Y me acuerdo que la profesora me llamó aparte. Yo iba a un colegio de monjas, a un colegio religioso. Y me llamó la maestra aparte y me preguntó, ¿vos qué sabés de los masones? Yo, ¿what? ¿Paz? ¿Perdón? Tengo la mirada de ella, inquisidora, preocupadora, no sé cómo explicarlo. Ella estaba enfrente, yo estaba al frente de ella en un aula aparte, vacías, las dos solas. Yo le miraba el pelito cortito, todo, ¿viste? Yo tenía 12, 13 años. Las referencias de los cortes de pelo era mi madre, mi abuela. Y me llamaba la atención del demasiado corto que tenía. Y me decía, me volvió a preguntar, ¿vos qué sabés de los masones? Y me empezó a preguntar, ¿tu familia está en los masones? Yo le digo, ¿qué? ¿What? A ver, mi mamá era bailarina, bataclana, o sea, tipo, la nada misma. Se hizo hasta tercer año y creo que me mintió, habrá hecho séptimo grado y gracias, ¿viste? Para no quedar mal, para que estudies y vayas a ver por qué. Y mi papá, inmigrante italiano que aprendió el idioma en la calle, vino a los 13 años, nunca fue al colegio ni nada. O sea, es tipo, yo de esta mina que me está hablando, de que mi papá laburaba en la fábrica de pasta, mi mamá estaba en mi casa haciendo la comida. O sea, tipo, había estudiado los masones y decía, ¿qué me está preguntando esta mujer? Te la pega. Entonces yo le conté a mamá y papá. A mamá le conté, che, ¿qué son los masones? No sé qué habrá pasado, yo es algo que no habré estudiado, habré leído un libro, no sé, te digo sinceramente. Pero la maestra estaba preocupada. Y yo era muy chiquilla, yo no sabía nada de lo que me estaba diciendo. Y bueno, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar y te dicen, no, ojo, sospechoso? ¿Qué? Me llevan aparte y me preguntan, ¿qué onda? ¿Me entendés? No entendía bien nada la situación de lo que estaba pasando, pero obviamente yo le cuento a mamá lo que había pasado y ese mismo fin de semana mi papá siempre íbamos a pasear y fuimos a pasear ese fin de semana, ese sábado, y entonces vamos por la calle en ese momento Cangallo y me dice, bueno, ¿ves acá en este edificio? Sí, acá se juntan los masones, me dice. Hola, sí. Y yo, sí, imagínate, o sea, yo estaba en otra, ¿te puedes imaginar? Bueno. Y la verdad a mí siempre me llamó la atención que papá me decía, hija, o sea, ojo donde te metes, porque vio, digamos, cómo puede ser que una maestra te lleve aparte y te pregunte, como que a muchos no les gustó. Yo no sé qué habrán hecho después, pero después me dijeron, ojo donde te metes, ojo con lo que te dicen, como que... ¿cómo se llama? Que ahí me dieron una alerta en mi familia con respecto a esto. Pero tampoco me explicaron lo que eran los masones, no me explicaron lo que eran los Opus Dei, no me explicaron absolutamente nada. ¿Cómo se llama? Pero después con el tiempo me di cuenta de que venía gente a hacer charlas, tipo hablando mal de los rusos, de la Unión Soviética, entonces uno es como que, y hablaban que no le gusta, entonces vos te das cuenta después con el tiempo, digamos que había un adoctrinamiento muy disimuladamente en aquellos momentos, que yo imagínense, yo en el 83 terminaba séptimo grado, creo, y después empezaba primer año, o sea que estábamos hablando de un momento de transición en la Argentina del gobierno militar a lo que era la democracia. Entonces a mí me quedó siempre eso ahí, piqui, tipo volando, ¿no? Ahora, mi tema de investigación, mi tema era personal, o sea, yo no metía a mi familia en el medio, no preguntaba en mi casa porque era como que no
como que no se podía preguntar, ¿viste? A los chicos no deben preguntar a los grandes. Era una cosa así que uno sentía, pero a mí me importaba nada. Yo iba y averiguaba por mi cuenta. Siempre me manejé así de chiquita. Yo me iba a la biblioteca. Pero me llamaba poderosamente la atención de que con una pregunta tan preocupativa, tan con una carga media extraña, habiendo estudiado, tipo, que era lo lógico, si San Martín era masón, Sarmiento, por ejemplo, y cuántos próceres eran masones, y no entendía por qué esa preocupación. Y más, por qué preguntarme si en mi familia había, qué tenía que ver, y eso me quedó. Pero como en casa no, decían, no, la nada misma, era hablar de trabajo, de la comida que se comía a la noche, cuando íbamos a la casa de la abuela, y se terminó la historia. Entonces yo me quedé, pero siempre me quedé preocupada. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención también fueron los templarios. ¿Por qué? Porque mi padre nació en un pueblo templario, Roseto Capos Público, donde está el castillo templario, está el castillo Federiciano, el castillo Federico II, que dicen de que el señor tenía algo que ver con los templarios. Y ahí lo voy a dejar, porque es mucho más, profundo y digamos, después lo pude corroborar con algunas citas históricas de por qué si vos ibas al castillo y te abrían la habitación del señor, vos te arrodillabas y rezabas. Nada más voy a decir al respecto. Pero también tenía esa cosa de los templarios, que tampoco se podía hablar, no, te juro por Dios, no podíamos hablar de nada. No podíamos preguntar, o sea, tipo, yo pregunté una vez y no me dejaron entrar más al... Bueno, entonces esto le cuento mi porqué personal de tener que andar investigando y estudiando de dónde viene mi curiosidad con respecto a este tema de la masonería. Entonces yo te puedo hablar de lo que me llamó la atención y del hoy también te puedo hablar de lo que yo puedo llegar a hablar hoy, y de que nunca estuvieron tan escondidos como dicen y bla, bla, bla. No, ¿cómo se llama? Vos en la feria del libro encontrabas un stand allá atrás, siempre había alguien que te decía, no, yo soy masón, como que no, yo lo veía como tipo, ay, si San Martín era masón, tipo, uff, ¿no? Como que lo veía tipo, no sé, que tenés que ser, qué sé yo, erudito y lleno de plata, te lo pido. Pero no, y una cosa que me llamó la atención también era que vi que en el transcurso de la historia mucha gente siempre quiso ser masón. Como con los templarios, mucha gente quería entrar y no los dejaban entrar. Como que no los veía dignos. Y después, bueno, miren lo que pasó con los templarios, que ahí empezó toda la bronca, porque no lo dejaron entrar ¿cómo se llama? No lo dejaron entrar al rey en ese momento. Entonces mira toda la batahola que se armó. Y con lo que pasó con los masones, lo que tengo entendido, y no solamente con los masones, sino con otras órdenes, como como otras órdenes así espirituales y qué sé yo, que tenían, digamos, conceptos muy tipo, como tipo el masón, que hablaba que hablaba de la igualdad, la fraternidad y la lealtad. Como que veían que la gente quería entrar ahí simplemente para decir, ay, yo soy masón, bla, bla, bla. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Alexis Crowley, que no quería hacer todo el trabajito, él ya estaba recurtido, ¿me entendés? Entonces lo que yo vi en muchas historias es esto de que muchos querían entrar a las distintas logias, a los distintos, digamos, sí, a las distintas logias, pero querían entrar tipo para un tema de estatus o para aprender y ser, y tener la posta pero no realmente por el sentir de pertenencia, el tener un compromiso con los principios, y que obviamente las personas que estaban ahí se daban cuenta y los rechazaban. Y esto generaba un montón de cosas. Entonces, por un lado tengo las distintas divisiones que simplemente se pronunciaban o se formaban por un tema que tenía que ver con una cuestión de evolución o no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero otras muy distintas eran porque o te echaban o porque no te dejaban entrar. Y ahí yo marco la diferencia en eso.
¿Por qué la marco? Porque hoy, ¿cómo se llama? Hoy no es tan secreto. Veo como que hay una cosa que todo el mundo quiere pertenecer a alguien, a pertenecer a algún grupo y no veo realmente el motivo, el interés espiritual que tiene que ver con pertenecer a una orden o pertenecer a una religión o simplemente es por una cuestión económica, perdón, y de estatus. Son muy pocos los que entienden los valores como la lealtad, como la igualdad y como la fraternidad. Hoy veo que todo va por un otro lado. Y ahí me voy a parar en esto. Entonces veo que ahí hay muchas teorías conspiranoicas que yo de pronto no sé en el fondo de dónde vienen, el para qué, de dónde vienen. ¿Por qué esa denostación tan grande a simplemente, porque lo tomo de esta manera, a un grupo de personas que quieren evolucionar a nivel espiritual, que tiene ciertas reglas que tienen que ver con compromisos personales, como llevar la bandera de la libertad, de la igualdad, qué casualidad que tienen que ver con la Revolución Francesa en esa época, porque primero hay algo que me marca como que son el cuco, ¿sí? Entonces, eso es lo que me llama la atención, porque si vos vas a los inicios, y si vos vas y ves por qué se forman, y a la vez también ves qué es lo que pasa cuando hay gente que quiere entrar y que en realidad tiene otros orígenes, que también sé que se forman otros grupenguis. Y me acuerdo de Topí, que es un escritor español, que habla mucho sobre el tema de los Illuminati, de los masones. Hay mucha gente que habla sobre esto, pero es como que los ponen todos en una misma bolsa y me parece de que ¿por qué están denostando tanto hoy a los masones? Eso me llama poderosamente la atención. ¿Y por qué nos meten a la Argentina? ¿Por qué nos metieron a nosotros y generaron un relato? Están generando un relato tipo, no sé, no seas pasión porque sos un racista. Como atacando ¿no? nuestra pasión, estar reunidos. Qué casualidad que en nuestro país se está hablando de libertad, a pesar de que no. Para mí es un truco publicitario porque estuvieron viendo todo lo que se habla de la era de Acuario, haciendo alusión, digamos, a fechas importantes. Eh, lo veo por ese lado. Puede llegar a haber un intento, pero justamente nosotros somos unidos, nosotros somos fraternos, a pesar de que nos han querido dividir con la grieta, pero en el fondo siempre hay un momento que tiene que ver con el mundial o que tiene que ver con cosas de que nosotros nos unimos como pueblo. Y pareciera como que eso está mal, a alguien no le gusta. Entonces, ¿por qué generar un relato? ¿Y por qué todo el lío que se armó con Argentina? Eh, ¿Y por qué hoy por hoy, después de lo que pasó con el Mundial, nace el relato de que somos racistas cuando nada que ver? O sea, tipo, ¿cómo vos me podés decir a mí racista? El que viaja por el mundo y el que conoce un poco sabe lo que es realmente ser víctima del racismo. ¿Me explico? O sea, entonces vos sos un poquito morochón y vas a Barajas, al aeropuerto de Barajas y anda a cantarle a Gardel, te lo pido. La pasás mal. Cosas que nosotros no estamos acostumbrados a pasar. Es más, nosotros, o sea, los abrazamos con el alma a todos los que vienen, tipo, ¿entendés? Entonces no entiendo por qué. Y no entiendo por qué tanta cosa con los masones. Yo les voy a contar algo de lo que yo conozco del hoy, ¿no? Yo lo que les puedo hablar hoy de lo que de los masones, ¿por qué? Porque yo me manejo en círculos, me manejo en grupetes, donde, por ejemplo, me dicen, che, vos sabés que fulana me dijo que entrara al grupo de los masones, que ella estaba manejando un grupo de los masones, che, vos sabés que esto, che, vos sabés que el otro. Entonces te van diciendo, no, sabés que fulano se fue a los masones, está haciendo esto, vos sabés que lo otro está diciendo no sé qué. Como que encima también se está perdiendo un poco la cosa esta de si vos no, vos siendo masón sos el único que podés decir que sos masón, ¿me explico?
pero no podés decir que fulano mengano es masón, veo que está perdiéndose, como que tipo, uy, viste, fulano es masón, mengano es masón, como que hay una publicidad media rara respecto de tipo que se dice que la otra persona es masón, cuando los masones realmente respetan mucho y cuando te dicen no, primero te dicen no se puede, te van diciendo, y veo que hay tipo mucho, ay, fulano dijo que es masón, mengano dijo que es masón, sospecho totalmente, para mí tipo pasaron por la puerta nada más y fueron a una charla de vaya a saber dónde. Eso es lo que yo noto. ¿Y por qué? También una cosa que me llama la atención, ¿por qué? A ver, un masón, chicos, un masón va a poner la banderita, el cosito ese, en un partido mundial, te lo pido. No. ¿Por qué quieren hacer quedar mal a los masones? ¿Qué es el grupete que quiere hacer quedar mal a los masones? Mirá, si un masón va a poner la banderita, el símbolo de ellos, en un partido, chicos, ¿en serio? ¿Y por qué nos metieron a la Argentina? ¿Qué está pasando? Yo estaría alerta, porque ¿quién te dice que nosotros tenemos la posta en algo y no lo sabemos todavía, ¿Por qué los quieren tirar abajo? Así que mientras esperamos algún efecto de toda esta situación, y creo que tiene que ver con los valores de la masonería en sí mismas, bueno, vamos a ponernos a trabajar, vamos a salir adelante con los valores de la... es como que yo pienso que hay que seguir trabajando en los valores de la libertad, la fraternidad y la lealtad. Y cómo se llama, y vamos a trabajar. Yo soy la doctora Alejandra Gato, seguime, suscribite y cualquier consulta, me llamas o me mandas mensaje por el privado, pero alerta, es sospechoso todo esto. Viene la agenda del 30, estamos cambiando de sistema, y ahora encima esto, nos meten a nosotros, a los argentinos. ¿Qué tenemos que ver los argentinos allá en el fin del mundo? ¿Por qué nos meten a nosotros? ¿Seremos una potencia? ¿Qué somos los argentinos? Que no nos vapuleen y que no nos saquen de ningún lado ni nos corten las alas. Besitos.